puntos clave de las complicaciones de la diabetes mellitus. Entonces aquí vamos a ver cetoacidosis diabética, estado hiperosmolar hiperglucémico, pie diabético e hipoglucemia. Que hipoglucemia es sobre todo una complicación del uso de insulina. Pero bueno, vamos a empezar con cetoacidosis diabética y con estado hiperosmolar hiperglucémico. Entonces vamos a tener que la cetoacidosis diabética va a ser causada principalmente o clásicamente por diabetes mellitus tipo 1. ¿Por qué? Porque al no haber nada de insulina, esto sí va a estimular la producción de cuerpos cetónicos. Caso contrario a lo que pasa en el estado hiperosmolar hiperglucémico, donde va a producirse por la diabetes mellitus tipo 2, porque sí hay un poco de insulina que evita la producción de cuerpos cetónicos, pero que sin embargo no evita la elevación tan intensa que hay de la glucemia. Entonces aquí vamos a irnos al factor de riesgo principal, que en el caso de la cetoacidosis diabética va a ser una infección, ¿no? Un paciente que acuda, por ejemplo, con sepsis, va a ser muy característico que también tenga, y que además sea diabético, va a ser muy característico que también tenga una cetoacidosis diabética. Y en el caso del estado hiperosmolar hiperglucémico va a ser un mal apego al tratamiento. Entonces, ahora sí, vámonos con las triadas clásicas. En el caso de la cetoacidosis se va a caracterizar por hiperglucemia, que va a ser de más de 250. Además, también vamos a tener cetonemia, es decir, cetonas positivas, ya sea en una prueba de orina o de sangre, y la cetona que vamos a medir va a ser el beta hidroxibutirato, que tiene que estar en más de 1.5 para que lo consideremos positivo. Entonces, glucosa de más de 150, cetonas positivas y acidosis metabólica. Tiene que tener un pH de menos de 7.3, por lo cual aquí ya tenemos los estudios que tenemos que realizar, ¿no? Entonces, una gasometría, tenemos que realizar cetonas en orina o cetonas en sangre, y una química para evaluar la glucosa o glucosa capilar, ¿no? Entonces, importante recordar esto. Lo que pasa en el estado hiperosmolar hiperglucémico es un poco distinto, ¿no? En este caso la hiperglucemia también está, pero es mucho más intensa. En este caso la glucosemia o la hiperglucemia es de más de 600, ¿no? Entonces es muy severa. Y no tenemos aquí tenemos cetonas negativas y tenemos el pH normal. En su lugar aquí tenemos una hiperosmolaridad. Entonces tenemos una osmolaridad de más de 320 y vamos a tener datos de deshidratación. Entonces, deshidratación va a ser otro dato característico de esta triada. Y como dijimos, vamos a tener la ausencia de cetonas aquí y el pH normal. Entonces, esas van a ser nuestras triadas clásicas. La clínica se va a parecer mucho. En el caso de la cetoacidosis diabética tenemos debilidad, alteración del estado mental y datos de edema cerebral. Ese es muy importante, edema cerebral. Y en el caso del estado hiperosmolar hiperglucémico vamos a tener, como dijimos, parte de su triada, deshidratación, y también vamos a tener alteraciones neurológicas, como pasa también en la cetoacidosis diabética. Y bueno, en el caso de la cetoacidosis diabética hay que descartar la infección, ¿no? Que va a ser de los principales factores de riesgo. Y bueno, podemos descartarla viendo si tiene el paciente fiebre, o si tiene los leucocitos en una VH en más de 20.000. Entonces, otro estudio que también ya sacamos, ¿no? Entonces ya sacamos gasometría arterial, ya sacamos química sanguínea, ya sacamos glucosa capilar y ya sacamos también biometría hemática, ¿no? Para valorar la infección. Y bueno, el tratamiento en los dos casos va a ser el mismo. Entonces el tratamiento va a tener tres pilares principales. El primer pilar es la rehidratación, que lo vamos a realizar con solución salina. El segundo pilar va a ser la insulina, para disminuir esa glucosa tan intensa, que se va a realizar con una insulina de acción rápida, clásicamente la Lispro en infusión. Entonces va a tener una insulina de acción rápida con una bomba de infusión, aunque hay que saber que una de las contraindicaciones de esta infusión de insulina va a ser que el paciente tenga un potasio de menos de 3.3. Si tiene este potasio de 3.3, no hay que darle insulina, porque lo que va a hacer la insulina es, entre muchos de sus otros efectos, meter potasio a las células. Entonces va a haber mucho menos potasio y puede ser muy peligroso para el paciente. Entonces, si tiene menos de 3.3 de potasio, no hay que meter insulina. Y como tercer pilar tenemos el corregir los electrolitos, ¿no? Entonces, relación con lo que vimos acá, ¿no? Entonces, corregir electrolitos séricos, ya sea el potasio, corregir el pH, corregir el sodio, etcétera, ¿no? Reponerlos. Entonces, vamos a empezar a reponer
el potasio, sí tenemos un potasio en menos de 5.3. Si está en menos de 5.3, ya lo empezamos a reponer. Otras cosas que hay que saber es que si tiene un pH de menos de 6.9, vamos a dar bicarbonato. Y que si el paciente llega a una glucosa de menos de 200, vamos a añadirle a sus soluciones, no vamos a quitarle la salina, sino que nada más vamos a añadirle una solución glucosada. Entonces es importante recordar eso. Y bueno, eso sería todo en cuanto a nuestra cetoacidosis y a nuestro estado hiperosmolar hiperglucémico. Pasamos ahora a pie diabético, que como tal es una alteración en la estructura del pie como consecuencia del daño celular que produce la hiperglucemia. Y bueno, esto también produciendo cambios neuropáticos y vasculares, ¿no? Que va a ser lo que nos produzca este pie diabético. Aquí vamos a tener distintas clasificaciones. Tenemos la clasificación de Texas y también tenemos la clasificación de Wagner. Entonces, viendo la clasificación de Texas, nos lo va a dividir en grados y en estadios. Entonces vamos a tener grado 1 aquí, grado 2, grado 3 y grado 4. Y de arriba hacia abajo vamos a tener estadio, vamos a tener estadio A, B, C y estadio D. Entonces, el grado 1 se va a caracterizar por una lesión preulcerosa. El grado 2 se va a caracterizar por una úlcera superficial. El grado 3 se va a caracterizar por una lesión que llega al tendón. Y el grado 4 se va a caracterizar por una lesión que llega a hueso. Y en cuanto a los estadios, vamos a tener que el estadio A no va a haber nada. En el estadio B va a haber infección, en el estadio C va a haber isquemia y en el estadio D va a haber isquemia e infección. Entonces esa va a ser la forma en la que lo vamos a dividir por la clasificación de Texas. Pero como dije, también vamos a tener la clasificación de Wagner, ¿no? Que la Wagner nos lo va a dividir en 6 estadios distintos. Entonces vamos a tener un estadio 0, 1, 2, 3, 4 y 5. En la 0 igual no va a haber nada, no va a haber ninguna alteración. En la 1 va a haber una úlcera superficial. En la 2 va a haber una úlcera profunda que llega a la hipodermis, pero no va a haber afección de hueso o infección. Entonces es una úlcera profunda, pero no hueso, no llega a hueso, ni infección. En el estadio 3 va a haber una úlcera profunda, pero a esta ya le vamos a agregar infección. En el estadio 4 va a haber necrosis y en el estadio 5 va a haber gangrena. Entonces aquí ya vamos a tener gangrena extensa e incluso esta gangrena ya nos puede empezar a dar síntomas sistémicos, ¿no? Un paciente con sepsis. Y bueno, por último pasamos a en cuanto al tratamiento, el tratamiento de nuestro pie diabético, que bueno, este va a ser de acuerdo al estadio, sobre todo de Texas. La clasificación de Texas es la que viene en la guía de práctica clínica, ¿no? Entonces, importante recordar eso. La otra, la de Wagner, pues también recordarla, pero la importante es la de Texas. Que la de Texas, se me olvidaba, tiene otro nombre que es Lowery y Armstrong. Bueno, en el caso del tratamiento va a ser por, como digo, los estadios de Texas, ¿no? Que tenemos estadio A, B, C y D. Entonces, el estadio A no le vamos a hacer nada, únicamente vamos a hacer control glucémico. Entonces aquí vamos a borrar este 1, aquí vamos a hacer control de la glucemia. Y ya en el estadio B, C y D vamos a hacer desbridamiento. Entonces aquí vamos a hacer desbridamiento y también saber que en el estadio C y D, donde ya hay isquemia e infección, vamos a hacer una valoración urgente por cirugía vascular. Y bueno, en caso también de necesitar antibióticos, nuestro antibiótico de primera línea va a ser la clindamicina. Como segunda línea, trimethoprim con sulfametoxazol y como tercera línea, levofloxacino. Y por último pasamos a la hipoglucemia, que se va a definir como una glucemia de menos de 70. Esta va a tener la tríada de Whipple, que es pues la característica de la hipoglucemia, que es síntomas compatibles con hipoglucemia, que son como disminución del estado mental, diaforesis, etc. Tiene que tener una glucosa capilar de menos de 70 y los síntomas tienen que mejorar a la administración de glucosa. Esa es la tríada de Whipple. El tratamiento va a ser con la regla de los 15. Entonces van a ser 15 gramos de glucosa, 15 a 20 gramos de glucosa cada 15 minutos. Esa va a ser la regla de los 15 y ese va a ser el tratamiento de la hipoglucemia. Pero esta solo va a aplicar en caso de que el paciente pueda comer. Si el paciente no puede comer, vamos a dar como primera línea
glucagón intramuscular o intravenoso y como segunda línea, glucosa intravenosa, una solución glucosada. Y eso sería todo en cuanto a las complicaciones de la diabetes de este lado. Queda el apunte. Muchas gracias.